Buenas tardes. En el número 36 de la revista Perífrasis publicamos un artículo bien interesante que se llama Madre Josefa del Castillo, subjetividad y prácticas de lectura en los afectos espirituales, cuaderno de enciso y el devocionario, que fue enviado por Andrea Gallet de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Tenemos esta tarde a Andrea para hablar con nosotros sobre ese artículo y me acompaña, y agradezco muchísimo, a mi colega María Piedad Quevedo de la Universidad Javeriana de Bogotá por acompañarnos en este diálogo. Muchísimas gracias, Andrea, por el artículo. Muchísimas gracias, María Piedad. Yo quiero, pues nada, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Gracias Hugo y gracias Laura por la invitación y siempre un placer haber trabajado con la revista, así que muchas gracias. Y gracias María Queda también por estar acá. Hola, sí, buenas tardes. Nuevamente saludo a Hugo, a Andrea, a Laura y pues buenas tardes también a quienes nos acompañan esta tarde en la transmisión y quizá después, ¿no? Que vean el video. Sí, nada. Pues lo primero es para hablar sobre el artículo que es el artículo más leído en la revista en este número, en el número 36 está como así en el top de bajadas, de leídas, de resumen, está muy bien recibido. Y yo, la primera pregunta que querría hacer, un par de primeras preguntas sería, Andrea, ¿cómo llega a la figura de Josefa del Castillo? Sería lo primero. Y también una segunda pregunta para darle paso a mi colega María Piedad sería como este trabajo, ¿en qué contexto aparece como de tu proyecto de investigación o del trabajo que estás haciendo en Buenos Aires? Bueno, llegué a Josefa a través de Sor Juana, después de haber trabajado en mi carrera de grado con Sor Juana y haber hecho una adscripción en la materia de Literatura Latinoamericana 1 de la Universidad de Buenos Aires, con quien fue mi directora de tesis. Bueno, nos pusimos a hablar un poco para ver qué otras zonas de la escritura femenina o de escritura de mujeres podíamos encontrar dentro de la época colonial, más allá de Sor Juana. Y me fue guiando a partir de distintas figuras, ¿no? de autoras religiosas, y así hice mi corpus, mi corpus de mi tesis de doctorado está compuesto por Josefa, también por Úrsula Suárez, que es una religiosa chilena, Úrsula de Jesús, que es una donada limeña, y Sor Juana Inés de la Cruz, porque, bueno, para sacarme el gustito también de trabajarla. Entonces, un poco que llegué a Josefa para ver qué otras figuras femeninas había más allá de Sor Juana, y a lo primero que llegué fue a su relato autoagiográfico, a su vida. Y nada, luego de haberlo leído varias veces, empecé a buscar acá la edición de los afectos espirituales, no está, entonces la conseguí de forma digital. Y luego de leer los afectos espirituales, llegué, no, creo que en el transcurso se editó el cuaderno de enciso por la Fundación Caro y Cuervo, y terminé después viendo el devocionario que todavía no está editado, que está online, así que así llegué. Está silenciado. Perdón. Sí, esto hace parte entonces como de un proyecto doctoral y hace parte pues del corpus que comienzas. María Piedad, ¿tienes preguntas? Comienzas, por favor. Dime, que no te No, no, entendí no, ahí. o sea, habiendo ubicado ya, digamos, más o menos como el trabajo de Josefa del Castillo y el lugar que ocupa Josefa del Castillo en el corpus de trabajo de Andrea Gallet. No sé, ¿tendrías tú una primera pregunta? Quería. Ah, ya, ok, listo, sí. Sí, sí, sí. Em, bueno, quizá como lo que resulta más, perdón, que no sé por qué justo ahorita el celular me sonó. Digamos, una de las primeras, como de los primeros contrastes, quizá ya que tú vienes de leer como con más detalle a Sor Juana Inés, mm, y quizá también para aquellas personas que están como escuchándonos ahorita y que de pronto no estén tan familiarizadas con la escritura conventual y en particular como con estas dos monjas tan lindas.
si tú pudieras, por ejemplo, como hacer un contraste entre lo que es la escritura de Sor Juana y desde ahí como las cosas como más singulares, más particulares, más suyas de lo que llevas trabajado de Sor Josefa. Bueno, yo con respecto a Sor Juana partí del análisis de dos de distintas obras, porque mi tema en particular es la autorrepresentación femenina, la cuestión de la construcción de una autoridad enunciativa y de la construcción de una figura autoral. Y creo que esto se enmarca dentro de lo que podemos llamar estudios conventuales o dentro de la escritura conventual, ¿no? Ya que una de las categorías con la que trabajo es que son escritos cuya base es una autoría que podemos decir que es lábil o que es débil, ¿no? Entonces, mi idea fue analizar, bueno, qué mecanismos de autorización, qué mecanismos de autofiguración había en estos textos, y para el caso de Sor Juana trabajé con su producción poética, particularmente con los poemas prólogos de Inundación Castálica y de la segunda edición, y también con el discurso epistolar, la respuesta a Sor Filotea, la carta de Monterrey, que fue dirigida a su confesor, y las otras cartas que gravitan alrededor, que fueron la carta de Filotea, escrita por el obispo, y los dos borradores que se encontraron luego y que los publicó Soriano Valles. Eh, Creo que en Sor Juana podemos ver elementos, ¿no?, de la escritura conventual, pero siempre como resignificados o retrabajados. Y me interesó en el caso de la respuesta Sor Filotea, bueno, ir rastreando esta autorrepresentación a partir de el trabajo que hace con elementos propios del discurso femenino conventual, ¿no? Y en el caso de Josefa, bueno, en su escrito, que podemos decir autobiográfico, sí se puede ver de forma más evidente ciertos tópicos, ¿no? Ciertos momentos del texto, ciertas maneras de autorrepresentarse, pero también con una especificidad con algo muy particular de Josefa, que para mí es la cuestión del trabajo con el sufrimiento, ¿no? Con el padecimiento y su autofiguración de esa forma, ¿no? Que creo que es un poco también lo que quise rastrear en el artículo, cómo fue recuperando figuras de mujeres relacionadas, ¿no?, también al sufrimiento en el texto bíblico, ¿no? Eh, y bueno, no sé si respondí. Sí, claro. Es que justamente, digamos, ese contraste me parece como tan, no solo importante, sino, digamos, como que hace apuntalar mucho más a alguien como Sor Juana y al mismo tiempo a alguien como Sor Josefa, en el sentido en que, digamos, Sor Josefa tiene una obra extensa, eh, es alguien que es conocido en vida, con fama pública, no precisamente fama de santidad, digamos, como el tema de cómo para las monjas es importante dentro de su camino perfectivo, digamos, en este caso, aquellas que cumplen con, digamos, que tienen como, participan de fenómenos místicos y pues les piden que escriban sus autobiografías, que estén, digamos, bajo digamos, como esta escena un poco de escritura, ¿no? Como de, entre comillas, sometimiento a la voluntad del confesor, a la guía, y entonces como que están escribiendo debajo ¿no?, de esta suerte de guía o de, ¿no?, este maestro espiritual, etcétera, y como que entonces los escritos están también sujetos a su vigilancia, a su control, a su consejo, a su corrección también, ¿no? Y digamos, en un sentido nos aparece como una relación muy vertical, ¿no? Y por otro lado, pero digamos como que todo el tiempo están escribiendo sobre modelos religiosos también, otras monjas que las han precedido, que también han escrito, entonces como que las siguen, etcétera. Y uno dice, y como que con Sor Juana, algunas de esas cosas se cumplen, pero también pasan muchas cosas muy distintas, ¿no? O sea, su uso de formas literarias, digamos, como mucho más cercanas a la poesía amorosa, profana, digamos, y sobre todo como el tema, las temáticas de Sor Juana, que en muchos sentidos también tienen mucho de profanidad, ¿no? Así como tiene otros textos también que
dijéramos, se acoplan más, son como más acogidos dentro de un corpus que nosotros pudiésemos decir que son más identificables con una escritura conventual, ¿no? Entonces eso, como por supuesto los ofrecimientos a la Virgen, incluso los los villancicos sí, pero al mismo tiempo también los villancicos son como muy distintos, ¿no? Entonces, claro, digamos, es como que la gran autora de la colonia americana, que es Sor Juana, se amolda muy poco a lo que tendría que ser una monja colonial que escribe, digamos, ¿no? Como precisamente por eso, por las temáticas, por, bueno, su poesía amorosa, sobre todo estoy pensando ahorita en ella, incluso también en su poema, ¿no? El que ella misma defiende en la respuesta como su obra particularmente religiosa, las que más la interpelan, pareciera, ¿cierto? En contraste con Sor Josefa o en contraste con otras monjas coloniales que dentro de los territorios hispánicos, digamos que estarían como siguiendo mucho más este modelo de escritura femenina conventual, de camino, digamos, de búsqueda de Dios, de anhelo también de la unión perfectiva, etcétera. Entonces, pues digamos que es como muy interesante que Sor Juana es como muy otra en ese sentido y al mismo tiempo es también un modelo para ellas, ¿no? Y me gustaría un poco como que quizá fuéramos entrando al tema de tu artículo y, por ejemplo, la presencia de Sor Juana en los textos de Sor Josefa, particularmente como en estos menos estudiados que serían pues el cuaderno de enciso y El el devocionario. devocionario, quizá también allí está. Digamos, más como en la línea, primero una cosa muy importante y es que al menos para el caso del Nuevo Reino, se suele leer el corpus neogranadino como muy separado de todo lo que se escribe en el Nuevo Reino de Granada, ¿no? Pareciera que en el Nuevo Reino o como que no existen muchas cosas o las que existen no tienen como relación entre sí. Y bueno, resulta que sí, y ese es nuestro trabajo, digamos, como estudiosos de la literatura, como críticos, reconstruir esas relaciones. Y dentro de esas relaciones, digamos, como también se suele pensar un poco la escritura colonial, es como que los modelos vienen de Europa. Y esta relación, dijéramos, intertextual, pero también, digamos, va más allá del texto en términos también como de un sentido, de una vida consagrada a la clausura y a la búsqueda de Dios, y etcétera, digamos, como esa cosa en común tan evidente que es que las dos son monjas en territorios coloniales hispánicos, ¿no? Digamos, como que hay también una red, un circuito cultural, digamos, entre las colonias, ¿no? Que es de lo que sabemos menos también, incluso hoy. Sabemos menos de cómo circulan dentro de las Américas los textos que se escriben acá. Entonces, por ahí también hay como una cosa muy interesante que tiene tu trabajo, porque pues está como abordando justamente esa relación y esa lectura que hace Sor Josefa de Sor Juana. Sí, 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 totalmente. Creo que también se inserta dentro de esta tradición religiosa femenina, ¿no? Donde justamente se iban tomando otros modelos y a mí me pareció interesante esta relación entre Josefa y Sor Juana porque, bueno, aclaro por las dudas, en un cuaderno de cuentas que tenía Josefa, ella copió distintos poemas de Sor Juana que sí dan cuenta, ¿no? de esta condición en común que comparten, que es que son religiosas, porque justamente copia poemas dedicados a la Virgen María, otros también a Jesucristo, y hay un fragmento del Divino Narciso. Yo en un congreso de hispanistas estuve charlando este año con una especialista en los textos más católicos, ¿no? de Sor Juana, y lo que ella me comentaba que sería muy interesante ver qué edición del Divino Narciso, ¿no? llegó, ¿no? a Tunja, ¿no? Y qué otras cosas. Y bueno, la verdad es que sería increíble poder rastrear en un futuro cuáles fueron estas circulaciones. Y creo que también yo veía también estas circulaciones más en figuras quizás
heterodoxas, ¿no? Por ejemplo, en figuras de beatas o de alumbradas, ¿no? Que fueron condenadas, y que aparecen como rastros, ¿no? En estos textos. Por ejemplo, la religiosa chilena nombra a Ángela Carranza, que fue una beata que fue una alumbrada que fue condenada en Lima. Y bueno, y cómo esa figura, ¿no? de virreinato a virreinato está presente y está latente como un modelo a no seguir, ¿no? Y creo que esto también se relaciona con esto que comentaba de una autoría y una autoridad lábil, como para el caso de las religiosas visionarias, ¿no? El límite con respecto a la heterodoxia siempre parece ser muy lábil, ¿no? Como si están muy cerca siempre de pasarse, ¿no? Hacia el otro lado. Entonces creo que también se ve, ¿no? Un diálogo entre los virreinatos también con figuras no heterodoxas, no ortodoxas, que creo que también estaría bueno investigar. Sí. Yo tengo una pregunta para Andrea. Me parece que uno podría ir como más atrás en la presentación del artículo que tú haces, y es una de las virtudes que tiene es que toda la argumentación se construye sobre la base como de tres preguntas claves: ¿cómo lee Josefa? ¿Qué selecciona y qué operaciones realiza con esas cosas que está leyendo? Y otra pregunta clave es de lo que lee, ¿qué lee de otras mujeres? Y eso es como tres preguntas que son ejes para el artículo. Y sobre esa base, escuchándote sobre el libro de cuentas en donde ella está escribiendo, es que nos hablarás un poco del corpus, de cómo llegas a, qué sé yo, al cuaderno de enciso, qué es el cuaderno, cómo son las distintas obras y qué lectura haces tú de de la lectura que hace Josefa, de la manera de organizar, por ejemplo, materiales, este tipo de cosas. Bueno, primero llegué a partir de la edición de Achuri sobre los aspectos espirituales, en donde en una de las notas al pie comenta como uno de los afectos en realidad era un poema de Sor Juana, que por mucho tiempo la crítica lo había considerado como propio de Josefa, pero luego, nada, se dieron cuenta que era de Sor Juana. Y, y ahí nombra, ¿no? Como que también estaba en el cuaderno de Enciso, y él lo nombra mucho, porque también en el cuaderno de Enciso fue un cuaderno de cuentas que le perteneció a su cuñado, José de Enciso Cárdenas. La hermana de Josefa en viuda entra al convento y así llega a manos de Josefa este cuaderno que ella utiliza para escribir diversos textos, ¿no? Que de algunos no se sabe su autoría, de otros sí. Achuy estima que son quizás notas de lectura o cosas que a ella le llamaron la atención. Y bueno, yo acá tengo la edición, que creo que replica el tamaño, ¿no? del cuaderno, la verdad que Sí. está muy linda. Y a mí lo que me llamó la atención fue la presencia de textos que tenían o de autoría femenina o como tema a figuras femeninas, ¿no? Por ejemplo, encontramos textos de Teresa, de Santa Teresa, textos está la vida de Magdalena de Pazzi, que fue una santa, ¿no? italiana, a quien Josefa en su autobiografía le encarga sus tareas de enfermera, por ejemplo, y que aparece por momentos como un modelo también. Eh, Después me llamó la atención, por ejemplo, un fragmento que es uno de los más extensos, que hace del libro de Ulloa, y ahí particularmente me interesó cómo Ulloa a su vez retoma a Santa Brígida para quien tuvo una visión de la Virgen, en donde la Virgen le narra su propio padecimiento dentro de la pasión de Cristo, y medio que a partir de allí fui hilando como, bueno, qué era lo que a mí me interesaba leer, que era cómo aparecían estas figuras y cómo eh, había quizás cierta voluntad o cierto deseo de pensarse como religiosas a partir, ¿no? de otras mujeres, sobre todo si tenemos en cuenta que estaban muy determinadas o muy regladas por las figuras de su confesor, y que los libros que indicaban cómo la religiosa debía actuar estaban escritos por hombres. Me llamó la atención que ella recuperara, bueno, estos textos de Magdalena de Pazzi, de Santa Teresa,
y también otros ligados, ¿no? Como al deleite poético, como en el caso de Sor Juana, ¿no? Que también tomó poemas de ella. Son los únicos poemas copiados que hay son de Sor Juana, no hay O sea, de otros la poemas. Jerónima de Manila, que es otra también que es bien La rara, Jerónima que de las, Malí, de la Jerónima de sí. Manila, que es otra, que abre todo un capítulo ahí bien interesante del cual uno podría hablar en otro momento. Piedad, María Piedad, perdón. El- Bueno, no, pues tanto, tanto que decir en realidad. Ahorita que tú estás como nombrando un poco o enumerando estos modelos, primero estas figuras femeninas y dijéramos, su registro como modelos para Sor Josefa en sus textos. Me gustaría quizá que ahondaras un poquitico más como en esto pues que es un texto también como clásico de Josefina Ludmer, ¿no? Que son las tretas del débil. Digamos, la manera en la que desde una condición, eh, dijéramos, como subalterna, de inferiorización, que además dentro del mismo, dentro de la misma práctica mística, religiosa está, ¿no? El asunto del autodesprecio y etcétera. Este sufrimiento, además, como este tormento, porque, por ejemplo, yo digo de las monjas neogranadinas que yo conozco, realmente Sor Josefa es como la más atormentada, ¿no? Es como que hay momentos en que consigue tener como una experiencia luminosa y satisfactoria y rápidamente vuelven otra vez los tormentos, el sufrimiento, la culpa, ¿no? Es como sí hay un camino, pero es también como una cosa que vuelve y vuelve, ¿no? Como un ciclo también, una repetición. Y un poco en esa línea, digamos, la forma en que participa lo femenino y en que, digamos, estas figuras pueden como ayudarle quizá a Sor Josefa como a sobreponerse a esa condición de inferioridad, a esa condición de falibilidad también, ¿no? Em, no solamente como de error, sino casi que también de rancia, ¿no? Pero digamos eso, como este sufrimiento, esta carga pesada, esta cruz también que ella está, dijéramos, cargando, y no sé, las posibles resignificaciones o intervenciones que ella pueda hacer como de esto femenino, dijéramos, más establecido, más dentro de ese contexto colonial también, ¿no? Digamos, qué cosas hace Sor Juana, qué operaciones hace también como con eso femenino que tú alcances como a rastrear o que puedas como leer desde estas figuras, desde el uso de estas figuras o su inscripción en los textos que llevas trabajados. Bueno, retomo la referencia a Ludmer, ¿no? Al texto de las tretas del débil. Em, a mí, porque creo que lo podemos ver de dos maneras distintas en dos textos de Josefa, ¿no? Que son los que más trabajé, que fue el texto autobiográfico, ¿sí? Su vida y los afectos espirituales. Creo que en el caso de su vida, al menos mi lectura, fue que esta retórica, ¿no? del padecimiento era tan profusa que necesariamente tenía que decir algo más, ¿no? Entonces me puse a rastrear estos momentos y nada, yo me valí de un concepto que usa el giro afectivo, que es la comunidad emocional, ¿no? Para pensar al convento como una comunidad emocional, y empecé a ver que gran parte de los momentos de padecimiento que relata Josefa en su vida están ligados a la comunidad afectiva y cómo de alguna manera ella hacía una selección también, ¿no? De eventos en donde ella quedaba autorrepresentada como herida, perseguida, y cómo a partir de ahí, lejos de quedarse en una posición pasiva, le permitía construir su autoridad y su figura como modelo, ¿no? Porque también hace ingresar la voz de Dios, ¿no? Dándole un significado ulterior a todas estas experimentaciones dolorosas, ¿no? Si ella sufre es porque sufre como él. Eh, y, y creo que en este punto eso sería una treta, ¿no? Cómo lograr autoridad valiéndose de una emoción
como es el dolor o el padecimiento o el sufrimiento, para lograr de allí tener cierta autoridad y bueno, y también a mí lo que me llamó mucho la atención fue cómo ella relata una y otra vez que era despreciada totalmente por todas sus eh, compañeras, ¿no? Y sin embargo fue 3 veces abadesa. Y después, a partir del texto de McKnight, cuenta cómo tomó un montón de decisiones económicas cuando ella dice no tener idea de cómo manejar el convento y, no sé, vendió no sé cuántas propiedades sola. Entonces también veía esa representación de sí como un artificio, ¿no? Como, bueno, algo que hay que leer con cuidado. Y en el caso de los aspectos espirituales, creo que lo podemos ver a partir del uso de la cita bíblica, que es algo que yo desarrollé mucho más en mi tesis de doctorado, que es como a partir del uso de la cita bíblica puede acercarse a un tipo discursivo que le estaba vedado a la mujer en la época, que es el sermón o la exégesis bíblica. Eh, y sin embargo, bueno, en su contenido, Josefa es siempre muy dogmática, muy ortodoxa, no vamos a encontrar nada en sus textos que esté cercano a la heterodoxia, pero sí en el uso que ella hace de la Biblia, en su forma de leer. Por eso es que me llamaba la atención la figura de ella como lectora. Se puede ver también, ¿no? Como una forma, como una treta del débil, ¿no? Como también lograr posicionarse en otro lugar para poder decir otras cosas. O en este caso, para poder hablar o escribir, ¿no? De otra manera, que no sea solamente la escritura bajo mandato de su propia vida y de su experiencia en el convento o de sus visiones. Incluso si leemos los aspectos espirituales, hay muchos aspectos que no están ligados a una experiencia propia, sino a comentar pasajes de la Biblia. Y eso a mí me pareció increíble, que tuviese esa soltura, ¿no? Para citar en latín, para interpretar, para traducir. Y bueno, a mí me sorprendió y me cautivó mucho eso. Y para citar perdón, para citar en latín a la vez que dice que no sabe, ¿no? Yo de esto no sé nada y sin embargo está haciendo comentarios, por ejemplo. Esa es una cosa que yo en algún momento yo pensaba cuando leí el artículo sobre la percepción esa que tú construyes de Josefa del Castillo como lectora, me llamaba la atención hasta qué punto, por ejemplo, los criterios de selección de pasajes o de las antologías que hacía o la comentarística que realizaba, no estaba más asociado, sí, con una suerte de impostura intelectual, de mostrarse como voy a seleccionar cosas sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre los padecimientos, y extrañaba algo que cuando uno lee literatura conventual, o por lo menos, no sé si es por una fijación mía, que cuando leo literatura conventual, literatura escrita por mujeres en los conventos, siempre uno está pensando, venga, ¿qué hay de festivo acá? ¿Qué hay de goce? ¿Qué hay un poco de malicia en las interpretaciones? Y en la selección que tú hacías, y en la manera me parece, como que llamabas la atención era en el hecho de que Josefa del Castillo tenía como una obsesión por mostrar el padecimiento, el dolor, el sufrimiento, y como que con esos criterios es que selecciona textos, selecciona personajes, selecciona lecturas, pero con esa obsesión en la selección, uno como dice, venga, ¿y qué está dejando por fuera? ¿Y por qué deja eso por fuera? ¿Cuál es la razón por la cual está dejando eso por fuera? No sé tú cómo ves eso. De pronto puede que yo esté equivocado y aquí. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, no, no, creo que la única forma quizás de saber qué es lo que dejó fuera me parece que es leyendo otras religiosas, ¿no? Claro, Viendo qué otras figuras pueden construir y en mi caso yo la comparé con Úrsula Suárez porque es una religiosa chilena que se llamó Santa Comedianta, ¿no? En donde la risa de repente está presente en el convento, como, como realmente ver que otra figuración religiosa es posible. Entonces creo que se puede ver una selección en Josefa si la comparamos con otras religiosas que también ponen en evidencia que otra forma de representarse es posible, no solamente a través, ¿no? del sufrimiento. Aparte, por resaltar una de las imágenes de escritura más fuertes,
dice que llora para mojar el tintero porque no podía salir a buscar agua para seguir escribiendo, o sea, o que tiene que escurrirse las mangas del hábito porque estaban húmedas de lágrimas. Entonces creo que con todas estas imágenes hay una voluntad, ¿no? de mostrarse así, pero que no necesariamente eh, esta asociación con el dolor tenga que ser, o con el padecimiento tenga que ser asociada a una pasividad. Eh, Creo que fue eso lo que quise como demostrar y lo que quise también trabajar en mi tesis de doctorado. Sí. María Piedad. Sí, incluso con esa cita que traes, es que es como muy especial ese momento de la vida pues del texto de la vida de Sor Josefa, porque está siendo perseguida por las otras monjas, pero además es abadesa y está viviendo como en el último cuartucho más lejano, más oscuro del convento, porque es donde la dejaron, pues como quedarse. Y está corriendo, huyendo de ellas y cierra y está llorando, pues muy atacada y claro, se da cuenta que no tiene tinta y pues obviamente, ¿no? Pues las otras monjas están allá afuera como insultándola y obviamente ya no quiere como regresar a eso, entonces por eso las lágrimas vienen como a humedecer lo que queda de seco en el tintero para que pueda escribir, pero me parece que es muy importante también como que justo ahí em, hay algo de la escritura, quiero decir, como no se trata, claro que está, digamos, como el tormento o el sufrimiento como muy subrayados, digamos, muy acentuados, pero al mismo tiempo también como que la escritura aquí se hace necesaria, ¿no? Y se hace necesaria en un sentido, digamos, como en una afirmación de una subjetividad que me parece que no necesariamente es la del, pues eso, la de la monja que le obedece al confesor, sino aquí es como que necesito tramitar, ¿no? Como esta emoción y esta persecución que tengo de mis compañeras de claustro, necesito tramitarla por medio de la escritura. Y eso pues además es muy moderno también, pero digamos como en términos de entenderla a ella también como una escritora, digamos, y como que la escritura se hace necesaria para Sor Josefa en un sentido mayor que el del mandato del confesor, ¿no? Que creo que es como una de las cosas que el trabajo de Andrea también como que mm, ayuda a... dijéramos, como a problematizar más, ¿no? Como esta escena entonces en la que escriben solamente por obediencia, ya sabemos que en efecto esa es la razón, pero que esa misma situación es como mucho más compleja, ¿no? Suceden muchas cosas en ese mandato. Siempre aquí recuerdo un texto brillante de Francisco Márquez Villanueva sobre la vocación literaria de Santa Teresa, ¿no? Y él dice como que, a ver quién le iba a mandar algo a Santa Teresa, ¿no? Como con su personalidad y como con su brillantez también. ¿Estás cortando, Piedad? Hola, es que creo que Como se cortó. aprovechar la situación y dijéramos como esa verticalidad para que él le mande a hacer lo que ella quiere que él le mande, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, pues ahí él ya nos está diciendo, hay otra manera de entender esa relación confesor-monja, que me parece que con Sor Josefa, y bueno, prácticamente, entonces, que tendríamos que decir es que difícilmente todas estas monjas que han sido mandadas a escribir no encuentran en la escritura una cosa como poderosa eh, que digamos eso, se sustrae necesariamente a la autoridad del confesor, pero también encuentran, ¿no? Buscan y encuentran maneras de que eso que se sustrae aparezca inscrito de alguna manera como dentro de esa autoridad. Más allá de eso también, como el asunto de lo que para muchos confesores puede pasar en términos de, bueno, en primer lugar, el prestigio que puede darles a ellos tener, digamos, a una mujer con fama de santidad bajo su cuidado, ¿no? Porque esto es como que pues yo le estoy dirigiendo bien. Y eso, por supuesto que ese prestigio se traduce, por ejemplo, en obras pías, ¿no? Como que también reciban donaciones, que también haya como un estatus de ellos mismos
dentro de sus propias órdenes religiosas, pero también como una cosa que va como al cuerpo social, a lo que es como esa representación de la institución eclesial en sus respectivas sociedades, y cosas concretas, eso, como lo que ocurre con ellos dentro de sus órdenes, como incluso también como con su propia subjetividad, como que entonces dirigiendo a esta monja, yo también me he afirmado como sujeto, ¿no? O incluso eso, pues como que estamos aquí conversando y esta vieja está volando, ¿no? Digamos como que lo que está diciendo es increíble, incluso yo mismo, confesor, puedo sentir como que yo me estaba quedando atrás en la interpretación que esta mujer está dando de este pasaje bíblico, por ejemplo, o de este autor espiritual, y como que creo que no necesariamente esa relación se mantiene intocada, también como en los espacios que ellos puedan compartir, ya sea que él esté revisando sus escritos, ya sea que estén conversando sobre algo, ya sea que ella le esté contando alguna visión, algún sueño, alguna experiencia, es decir, como que si nos imaginamos esa relación con el confesor, hay, hay eso, como muchas posibilidades, ¿no? En que esa autoridad se desdibuja, se invierte, se traza de otras maneras. Creo que por ahí también esta cuestión de la interpretación, de ser intérprete en Sor Josefa es muy importante, que hace parte, digamos, del claro, está en el trabajo de Andrea, pero quiero decir como que con eso casi que abre y atraviesa toda su lectura en términos, por supuesto, del comentario, de la cita bíblica, ¿no? Digamos, como demostrarse como intérprete de un texto sagrado, pero también como traductora, ¿no? Digamos, como esa doble dimensión que tiene el intérprete en la colonia, ¿no? Ser intérprete, que es justamente eso, ¿no? Ser una lengua, ¿no? Ser un traductor también, pero también ser alguien que está trabajando sobre un texto, ¿no? Casi que un exégeta. Entonces, digamos, como un poco en esta línea del trabajo, dijéramos, interpretativo de Sor Josefa, que pues claro que puede provenir de esa relación con el confesor, pero que también va más allá de esa relación, digamos, como que ese intercambio con el confesor en algún punto le da como un suelo, una justificación, una condición de posibilidad, pero es más allá, ¿no? Entonces, un poco en esa línea también pensando en que Andrea también ha mencionado como este interés de Sor Josefa en la cita bíblica y en el comentario de esa cita, en muchos textos, además, en muchos afectos que ella como que lo repite, ¿no? Casi como una suerte de estribillo, como en el sermón, justamente. Digamos, a mí me gustaría quizá, Andrea, que tú pudieses también como expandir un poquito o contarnos, ¿no? Sobre todo contarles a aquellos que nos están acompañando, pues porque hay una cosa como muy, es una apertura muy linda la que tú le haces a tu texto con esta cita de Fray Felipe, ¿cierto? Y digamos como esta conjunción entre el afecto y el conocimiento. Me parece que una de las grandes temáticas de todas las monjas que escriben, Sor Juana y todas las monjas que están escribiendo sus vidas y lo que sea, es justamente el problema del conocimiento, ¿no? Las mujeres pueden conocer, las mujeres, digamos eso, hay un acceso epistemológico en una sociedad y dentro de unas instituciones como la religiosa, la católica, que les niega a las mujeres justamente como esa posibilidad, ¿no? Ya sea no solamente en términos de qué leen, ¿cierto? El asunto didáctico y etcétera, ¿no? O sea, como las lecturas espirituales, bla, 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 toda esa parte, pero también el asunto de que, pues eso, ¿no? ¿Cuántas teólogas tenemos, ¿no? Digamos, el hecho de que, bueno, Santa Teresa, por supuesto, ¿no? Digamos, pero vienen a ser como grandes excepcionalidades, ¿no? Entonces, un poco esa gran cuestión del conocimiento y del conocimiento femenino, ¿no? De la relación entre lo femenino o las mujeres y el conocimiento y justamente esa unión con lo afectivo, ¿no? El corazón. No sé, que nos hablaras un poco sobre eso y bueno, y ahí luego seguimos. Bueno, por un lado, con esto que comentabas con respecto a la relación del confesor, en los afectos espirituales hay una nota al pie, que es autoría de uno de sus confesores, en donde él le comenta que lo que ella escribe es muy acorde, como no, a una sabiduría dada por Dios,
y que él no llega a alcanzarla porque él está en las frías disputas, como teológicas, ¿no? Y que en cambio ella puede, ¿no?, acceder a este otro tipo de conocimiento. Pero justamente yo empecé el artículo con esa frase de Fray Felipe que le dice: Dios no nos quiere entendidos, sino amantes, entregándoles el corazón, que es eso lo que Dios nos pide. Y justamente mi idea era mostrar que Josefa logra en los afectos espirituales construir una relación con el conocimiento, que claramente en un extremo tenemos a Sor Juana, y eso también fue un punto de comparación en mi trabajo, ¿no? La defensa de Sor Juana por el conocimiento, tanto propio como de todas las mujeres, ¿no? Eh, pero en Josefa también, para mí, está presente en esta voluntad de, de buscar un conocimiento que también pase por el trabajo con la textualidad, ¿no? Con el texto bíblico, con el comentario, con la traducción, con la interpretación, con la escritura. Em, entonces, nada, creo que me interesó también leerlo por ese lado, porque la crítica creo que ha leído mayoritariamente los afectos espirituales como un texto místico, ¿no? Y quizás no se le ha prestado tanto atención, ¿no?, como a los dispositivos eh, que Josefa utiliza para leer y para escribir. Y en este punto retomo una frase de dos investigadoras que son fundamentales para los estudios conventuales, que fueron Electa Arenal y Stacy Schlow, que justamente lo que ellas dicen es que no podemos ver al misticismo como opuesto al conocimiento, ¿no? O una forma de conocimiento, porque si no sería oscurecer, ¿no?, todo este conocimiento que puede surgir por parte del misticismo femenino. Y creo que Josefa muestra muy bien cómo ella puede tanto ocupar el lugar de la mística que conoce a través de un conocimiento dado por Dios, de un conocimiento que es infuso, en donde ella se representa y se asume como esposa de Cristo, pero también puede ocupar otro lugar dentro, ¿no?, del discurso místico, que es el de la exégeta, ¿no? Entonces, en este punto me interesó trabajar, eh, bueno, que ya en el artículo para la revista no tenía más espacio porque me llevó mucho más, es ver cómo opera la cita en los afectos espirituales, ¿no? Eh, qué cosas retoma del sermón, qué cosas retoma de la exégesis bíblica, y como vos lo comentabas, María Piedad, aparece, ¿no?, esta reiteración, ¿no?, de la cita, que es propia del sermón, o partir de una cita para luego desarrollar un texto, que bueno, en el sermón solía ser a partir del Evangelio del día, pero bueno, acá Josefa toma generalmente citas de los Salmos, ¿sí? Y bueno, cómo va operando con estas citas que pueden estar o no ligadas a su propia experiencia espiritual, si no, o sea, y si no están dedicadas a una mera como disquisición teológica, porque por momentos sí parece que está ligado a algo que ella vivenció, pero después se aleja y sigue citando la Biblia y sigue comentando y lo vuelve a retomar. Y en ese sentido me parece que es muy ilustrativo el número que Darío Achuri da sobre la cantidad de citas, y dice que al menos podemos encontrar 2000 citas de la Biblia, dentro de las que ellos pudieron identificar. Eh, y, y bueno, en ese punto, el trabajo junto con Sor Juana, ¿no? Eh, me, me pareció muy fructífero, ¿no?, ver cómo estas dos religiosas toman la cuestión del conocimiento, ¿no?, y de la mujer, y cómo la búsqueda de un conocimiento dentro ¿no?, de una institución eclesiástica muy, muy, no sé si decir opresora, pero al menos muy restrictiva. Josefa, por lo que comenta Achuri, tuvo que pedir permiso para poder tener una Biblia. Y el permiso se lo dieron, pero no era algo para nada recurrente, no solían tener Biblias. Y con lo que comentaba Hugo con respecto a que Josefa no sabía latín, ella dice, bueno, que no sabe latín, pero que Dios le dio el don. Entonces ahí también enmarca toda esta operación exegética dentro del don de la glosolalia, que es que Dios le da
a una persona la capacidad de comprender y hablar lenguas no estudiadas, que esto también la sitúa en línea con Santa Teresa, con Magdalena de Pazzi, entonces también hay, ¿no? Se inserta así también dentro de una línea, ¿no? De mujeres que ella nombra también y que lee. Claro, es que mi comentario era por ese lado, ¿no? De que, no, yo no sé latín, yo no sé latín. A ver, mi hermana, llevas media hora comentando un texto latino, no me vengas a decir que no sabes. Ese es un tema. Otra cosa que a mí me gusta mucho del artículo es como tres temas que tienen como de fondo un concepto de Silvia Moloy que tú retomas muy bien. Lo primero es el tema de esa red de lectoras, digamos, en la cual ella también se inserta, ¿no? Red de lectoras en el sentido de que ella en Tunja está retomando cosas de México, cosas de Manila, cosas de Chile, del Perú, está como trayendo citas de mujeres, punto uno. Punto dos, el hecho de que las figuras que está citando, por ejemplo, figuras bíblicas o personajes bíblicos, son personajes femeninos asociados también con el tema del sufrimiento, del padecimiento, del dolor. O el hecho de que lo que le interesa es sobre todo no el conocimiento en general, sino el conocimiento que le está llegando a través de mujeres, ¿no? De autoras, de mujeres. Y entonces ya hay una cosa que había un concepto que tú habías desarrollado sobre todo, que presentaba al comienzo del artículo, y era ese de Silvia Moloy de leer como mujer, ¿no? Que es súper bonito y que querría pues que me hablaras de eso, ¿no? De ese leer como mujer en términos de Silvia Moloy. Bueno, Molloy habla sobre esta idea de leer como mujer, que es un proceso en donde se busca la identificación y la diferencia, ¿no? Y creo que en las religiosas de esta época hay mucho, ¿no? De identificación, en tanto tomar las autoagiografías o las agiografías como relatos modélicos a partir de los cuales insertar, ¿no? Su propio relato. Eh, y y yo lo había, o al menos así se me ocurrió utilizarlo, cuando comparé las citas bíblicas que ella utiliza para hacer ingresar en los afectos espirituales a la madre de Tobías y a María Magdalena. En el caso de la madre de Tobías era como bastante evidente que el texto bíblico hacía un comentario, podemos decir, no al pasar, pero bueno, sí, la madre de Tobías estaba triste porque su hijo se iba a ir, y Josefa elige como hacer zoom ahí, ¿no? Como Sí. detenerse ahí, y por eso me volvía nuevamente la cuestión de la figura femenina y el sufrimiento, porque quizás también era con lo que, con una forma de autofigurarse con la cual estaba cómoda, ¿no? O que al menos le salía bien. Y que cómo se demoró, ¿no? En ese momento y lo amplió y le dio más voz a la madre de Tobías, o cómo retoma en distintos momentos a María Magdalena. Eh, en ese sentido, McKnight, que es un especialista, ¿no? En la madre Josefa, para el caso de su vida, sí dice que Josefa la toma a Magdalena como uno de los modelos con los cuales representarse, pero a partir de la mujer perseguida, ¿no? Y bueno, y también a partir de la mujer ermitaña, porque tanto Josefa cuando es chica en un momento dice que ella quiere vivir alejada del mundo, y siempre hay como esta tensión, ¿no? Entre vivir alejada del mundo y de las cosas, pero a su vez quiere que sus compañeras la quieran y no la quieren, entonces eso también está muy presente, pero también lo vi en los afectos espirituales cuando retoma la figura de María Magdalena con la cuestión de el vaso de barro, ¿no? Cómo ser, ¿no? Un modelo, y cómo también aparece en el devocionario cuando copia los ofrecimientos de Sor Juana, y hacia el final agrega que estaba María Magdalena, ella y otras mujeres del convento también llorando y rezando, ¿no? Entonces ahí estas distintas figuras, ¿no? Que fue retomando a la Virgen, a María Magdalena, pero también a sí misma y a sus compañeras. Entonces creo que también habla de una comunidad femenina, ¿no? Y este también es un término que tomé de mi directora de tesis, Beatriz Colombi, que ella se dedicó a investigar comunidades femeninas dentro de esta época. Entonces creo que este leer como mujer también es, bueno, ¿no? Generar
comunidades femeninas, o al menos comunidades textuales seguro, ¿no? Porque terminaron todos estos textos escritos por mujeres o con mujeres como tema en su libro. O sea que de alguna forma u otra están dialogando también. Sí, perdón, es mujer retomando autoras femeninas, temas femeninos, personajes femeninos, poniéndolos todos ahí. Perdón, María Pidati. Sí, bueno, es que, pues sí, es que todo tiene relación, ¿no? Ahorita que tú estabas hablando sobre estas 2000 citas que identifica Darío Achuri, em, pensaba yo en algo que, digamos, como contrastándolo un poco también en aquello que anteriormente decías, como que es lo que ha podido dejar afuera, contrastándolo como con otras que están escribiendo también en su momento. Y pensaba yo en otra Clarisa neogranadina, también muy bella, em, más conocida quizá aquí en Colombia, que es Jerónima del Espíritu Santo, ¿no? Mientras Sor Josefa vive en Tunja, Jerónima vive aquí en Santa Fe. Y Jerónima también, por supuesto, está citando a Santa Teresa, cita también bueno, a Santa Clara de Asís, por supuesto, a María Magdalena de Paz, y digamos como que hay cosas también que comparten allí, pero por ejemplo con Jerónima, no, o sea, claro que ella también se atormenta y se culpa, ¿no? Porque sobre todo ella es como una amante muy infiel, ¿no? Como que se le olvida, se dice, es muy distraída sobre todo, ¿no? Como que ella sí ama a Jesús, pero se olvida de él muchas veces y él viene y le reclama y como que ella vuelve y se lamenta lo que sea, pero en general es un deleite todo lo que ella está contando, ¿no? Digamos, ella practica mística del corazón, entonces tiene un montón de visiones absolutamente maravillosas de Jesús entrando en su corazón, de haciendo intercambios, por supuesto, ahí también está Santa Gertrudis, por supuesto, Francisco de Sales, etcétera, digamos, como que está todo eso. Pero también a nivel, dijéramos, como material de lo que es la escritura de Jerónima, que ya está escribiendo esta suerte de diario espiritual también por muchos años, pero es un texto relativamente breve en comparación, por ejemplo, con la escritura de Sor Josefa. Y si bien Tunja, digamos, es una ciudad importante en el nuevo reino de Granada, a mí me sorprende que pareciera que, a pesar de que es, digamos, como mucho más breve el manuscrito de Jerónima, Jerónima pareciera no tener problemas como con el acceso al recaudo de escribir, ¿no? Entonces, cuando uno mira el manuscrito de Jerónima, hay hojas donde es una página completa en donde solamente hay una línea arriba y ya. Y luego en otra página comienza ella a escribir otro capítulo. Y en cambio, Sor Josefa escribe, ¿no? Digamos, como que es una escritura, dijéramos, mucho más apretada, son muchísimos más renglones, escribe en este cuaderno de cuentas, pareciera ser como que el recaudo de escribir, ¿no? Bueno, se le seca el tintero, dice ella, como que no, no, si no es con las lágrimas, como más humedece la pluma, etcétera, un poco pensando en cómo sería, cómo te imaginas tú que pueda ser. Obviamente creo pues no sé si quizá, no sé si una exageración hablar del escritorio de Sor Josefa, perdón, pero digamos como en términos de cómo sería que ella escribe, imaginarnos un poco como si están los libros allí también, o cómo es que ella hace esas citas y saca, digamos, también como notas, cuál es su manera de trabajar. Esto solamente como por pensar un poco, o sea, como hacer el contraste entre lo que pareciera ser para ella mucho más difícil de conseguir materialmente hablando, que sería el papel, en contraste, por ejemplo, con Jerónima, que pareciera no tener, no necesitar tener ese cuidado, ¿sí? Y por otro lado también, y quizá un poco ya para ir cerrando, porque veo que, pues digamos, en tu texto está muy presente esta relación con el cuerpo, ¿no? Con las lágrimas, por supuesto, obviamente con el dolor, con la mortificación, el padecimiento, pero también con dos fluidos que a mí también, pues me enloquecen hace ya, digamos, un tiempo, que son justamente la leche y la sangre. Y bueno, hablas también de la miel, ¿no? Entonces, como un poco como
primero eso, ¿no? Como estas citas y cómo sería el escritorio, o cómo escribe Sor Josefa, cómo crees tú que suceda eso. Y dos, el cuerpo, ¿no? El cuerpo y la leche, la sangre, las lágrimas y ya. Bueno, para ser breve así, que no nos falta de tiempo. eh, Bueno, gracias por la pregunta. Es muy linda. Yo pensé también mucho cómo habrá escrito, ¿no? Josefa. Y creo que ha sido más recurrente capaz imaginar la celda de Sor Juana, ¿no? Y que ha sido más como representada o pensada. Y la de Josefa creo que por la cantidad de referencias textuales que hay en el cuaderno de Enciso, ¿no? Y en el devocionario necesariamente tenía que haber como varios, ¿no? Libros de donde ella tomó esto, además de, no sé, los breviarios, tipo de textos que las monjas solían tener acceso en la época. Eh, Así que yo elijo imaginármelo como también lleno de libros, ¿no? También Archuri dice que quizás algunas veces citó de memoria porque cita mal. Entonces, bueno, también me hace dudar eso, ¿no? ¿Qué tanto acceso tenía o qué tanto tiempo le dejaban esa Biblia y que ella podía consultar? Eh, y también pienso si también dentro de este acceso, ¿no? Otras textualidades y el cuaderno de Enciso también no operó, ¿no? Como una forma de apropiarse, ¿no? De aquello que quizás no podía, digo, al trasladar textos de otras personas, ¿no? Y copiarlos enteramente, quizás habla o una voluntad de tener en forma muy concreta y muy condensada aquello que le interesaba, quizás por, no sé, el acceso no tan fácil, ¿no? A diversas textualidades en Tunja. Y no conocía a esta religiosa Jerónima del Espíritu Santo, así que después te voy a escribir para que me pases sus textos. Y con respecto a los fluidos, a mí lo que me llamó la atención fue que si comparábamos los afectos espirituales con su vida, ¿no? En los afectos espirituales hay otras formas de representar la escritura por fuera de las lágrimas, ¿no? O por fuera de la sangre, que fue un fluido que también dentro de la escritura conventual ha estado asociado a la tinta o a la escritura, y esto no lo digo yo, lo dice Ferrus Santón, otra especialista en escritoras conventuales de la colonia. Y aquí me parece que con el juego con el intertexto bíblico, sobre todo con el cantar de los cantares, Josefa hace ingresar otras asociaciones en donde, por un lado, habla de la voz de la divinidad como una miel, ¿no? O como una leche, y dentro de este juego de voces que ella hace, porque por momentos no se entiende quién habla, si habla ella, si habla la divinidad, si ella le habla a su alma, si Dios le habla a ella, su voz también termina asociada, ¿no? Con la miel o con la leche. Entonces yo veía la presencia de estos fluidos dentro de los afectos, ¿no? Que de alguna forma también le dan autoridad, ¿no? A su voz. Y creo que es muy característica, o al menos para mí es muy significativa, una de las imágenes en donde ella tiene una visión y ve que de sus dedos brota un líquido, un bálsamo de oro. Y, y bueno, creo que para mí esa imagen en los afectos espirituales, si lo comparamos con cómo se autorrepresenta en su vida, da muestra de una escritora un poco más segura, ¿no? De aquello que está escribiendo, en donde en donde puede correrse de la asociación a lo corporal, ¿no? Y nada, y cómo aquello que ella escribe también tiene valor. Obviamente que esto también es respaldado por la voz divina que le dice, sí, eso que brota de tus dedos es oro y te lo doy yo. Pero me había llamado la atención esas distintas asociaciones que ella pudo hacer ingresar dentro de los afectos, ¿no? De estos fluidos con respecto a la escritura. Bueno, Sí, por no, ejemplo, Jerónima tiene un montón de imágenes de maternidad, ¿no? En que incluso la Virgen le dice como que le entrega, bueno, no, el niño se le aparece y él le dice, críame. Y entonces ella dice, no, y como que, entonces, tim, pum, yo me lo puse también en el pecho, ¿no? O llega la Virgen y le dice, puedes tomar de mi leche.
de este no, porque de este seno toma Jesús, pero de este pecho sí puedes tomar tú, ¿no? Y luego le dice, y yo te lo entrego y pues tú lo crías, ¿no? O sea, tú también puedes, entonces, digamos, me interesa mucho también el asunto de, bueno, por muchas razones, pero digamos, como aquí específicamente en el contexto de las monjas, ciertamente también me parece que hay como algunos elementos que pudiésemos como asociar, ¿no? Con, digamos, como con alguna dimensión materna, digamos, una suerte como de realización simbólica de la maternidad también en estas monjas. No solamente como la que ya, digamos, como que es más conocida, que sería Jesús como madre, ¿no? Tú que estás citando también a Bynum en tu trabajo, y pues obviamente el beber de la llaga del costado, sino también como ser amamantadas por la Virgen o incluso ellas como reemplazar a la Virgen, ocupar momentáneamente el lugar de la Virgen para amamantar al niño, ¿no? Entonces, bueno, y aquí, claro, porque había como una cita sobre los pechos, que estaba en el Cantar, que citabas también la versión de Santa Teresa, ¿no? Digamos que resulta también como muy interesante ese rastreo textual, o sea, como toda esa tradición de la que está también participando Sor Josefa en el momento de escribir y utilizar, digamos, estas imágenes. Em, Y quizá pudiéramos decir como que hay una cosa particular también que ocurre con la Virgen María, con la figura de la Virgen en Sor Josefa, que creo que tú también dices en tu trabajo, y es que María también es maestra, ¿no? Y un poco en la línea, digamos, como en esta autorrepresentación, esta figura de la Virgen María, por supuesto, bueno, el énfasis en la dolorosa y en los sufrimientos también de María, y en ese sentido como ¿no? Una posible pues eso, representación de Josefa a través de estos sufrimientos, pero también, sobre todo que tú también lo señalas, ¿no? Ella también fue maestra de novicias. Muchos de estos textos están justamente como en el cartapacio, pues sí, en este cuaderno, digamos, que ella está usando también para su ejercicio como maestra de novicias que tiene 5 veces. Y en esa línea, María ya no solamente como la figura resignada, la mujer que sufre, la mujer que llora, la mujer que se somete, que es obediente, que es dócil con la autoridad divina, etcétera, sino que aquí también enseña, ¿no? Y eso también me parece como muy interesante, como que este énfasis en el sufrimiento no es solamente como un énfasis en el sufrimiento y ya, sino hay un conocimiento también, ¿no? En ese sufrimiento, en ese dolor, hay un conocimiento, como volviendo al tema otra vez, ¿no? La gran cuestión del conocimiento y las mujeres en la modernidad temprana. Entonces, bueno, ya lo que quieras comentar. Sí, bueno, en una de las visiones de Josefa, Jesucristo le dice, yo te doy mi doctrina para que vos las compartas y se las enseñes a tus hermanas. Entonces, bueno, ahí también, ¿no? Josefa como maestra y como quien opera como como modelo, ¿no? Y como figura que enseña cómo llegar a Dios, que también es la forma, como vos comentabas, en la que retoma María, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas del embarazo, hay Úrsula de Jesús, que fue una donada limeña también visionaria, tiene una visión en donde la Virgen le pide que ella tome a Jesús en su vientre. Así que ahí también tenemos otra asociación en este caso, de una donada eh, nada, como concibiendo, ¿no? al niño Jesús. Eh, y bueno, eso, no sé si hay alguna Sí, no, pregunta. yo tenía era un último comentario de que todo eso, esas figuraciones, todas esas representaciones del cuerpo, el tema de los fluidos, la maternidad de Jesús o la manera de amamantar a Cristo, qué sé yo, hacían parte también de esas discusiones que en una de las citas que tú traes ahí al final de Antonio Rubial de la santidad controvertida, ¿no? De todos esos temas que a veces saldrían que estaban en un límite ahí muy raro entre la herejía y la participación de la fe, entre la iluminación de alguna monja y las alumbradas y las iluminadas, esa distinción que hace Rubiel García, en donde en muchos momentos la situación era bien difícil y hacía que en algunos casos sí
caminaran hacia la santidad, pero a veces caminaban era directo a la hoguera, ¿no? Y se metían en unos rollos muy complicados. Mi última pregunta sería más bien para Andrea, como después de este trabajo, o sea, ¿qué estás haciendo ahora y qué sigue en este trabajo que haces tú sobre Josefa del Castillo? Bueno, hice un curso de paleografía porque me encantaría poder editar el devocionario, porque no está aún editado, Sí. y creo que una vez que esté editado va a ser más fácil también rastrear, ¿no? Estas relaciones con otras figuras religiosas femeninas, porque la verdad es que es muy difícil de leer, sobre todo está un poco deteriorado, la tinta está media traslúcida, así que ese trabajo me encantaría poder hacerlo dentro de estos años. Así que con respecto a Josefa, ese sería como mi proyecto. Y con respecto a un nivel más general, creo que tengo ganas de dedicarme al estudio más de mujeres heterodoxas o al menos de las beatas, ¿no? Y qué pasaba con estas mujeres que también vivieron una espiritualidad, pero por fuera del convento, ¿no? Con las terciarias, con acusaciones también de alumbradas e ilusas, pero lo estoy pensando. Nada, muchísimas gracias a Andrea Gallet por la presentación del trabajo que publicamos en el número 36 de Perífrasis. El trabajo se llama Madre Josefa del Castillo, Subjetividad y prácticas de lectura en los afectos espirituales, cuaderno de inciso y el devocionario. Gracias, Andrea, por el trabajo. Muchísimas gracias también a María Piedad por acompañarnos esta tarde, por ayudarnos iba a decir, a iluminar a estas figuras y por mostrar como un campo de estudio, Piedad, por favor, corrígeme, que todavía tenemos, a pesar de la edición de Achuri, a pesar del trabajo muy importante de Ángela Robledo, sigue siendo siguen siendo autoras marginales que poco se leen o que terminan siendo como muy de nicho, ¿no? Muy de estudiantes o profesionales de literatura, pero que siguen siendo muy marginales en general. Nada. Muchísimas Sí, gracias a sí, las dos. necesitamos leerlas más, escribir más sobre ellas, sin duda. Sí, nada, muchísimas Ujú. gracias Andrea, muchísimas No, por gracias. favor, gracias a ustedes por el espacio, gracias María Piedad por estar acá charlando. Nada, leer a Bueno, Josefa, leer a Josefa del Castillo y el artículo que nos envió Andrea. Muchísimas gracias a todos, no, ¿vale? gracias a ustedes, que tengan una linda tarde. Listo, buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, sí, chao. Chao.